El pasaje en el que se ocupa la predicación de este día se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 20 al 21. Y la palabra de Dios dice así: Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios nos bendiga. Como siempre, es un motivo de alegría congregarnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Le ruego mantengamos nuestras Biblias abiertas en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 20 al 21. Hace unos años, una réplica de la Capilla Sixtina fue exhibida en la ciudad de Querétaro. Suponiendo que me interesaba verla, alguien me lo hizo saber, pero después de pensarlo bien, decidí no ir. La Capilla Sixtina es, sin lugar a dudas, una de las cumbres de la historia del arte, y aunque se trataba de ver una réplica, el original fue financiado con la venta de indulgencias. La compra-venta del perdón fue la chispa que encendió la Reforma protestante. Pero al margen de estas cuestiones, un escultor, Miguel Ángel Buonarroti, debía pintar 100 metros cuadrados de una bóveda de cañón, lo que representaba un enorme reto de ingeniería, logística, fuerza física y maestría pictórica. En un techo de 20 metros de altura, Buonarroti debía pintar sobre una base de yeso antes de que ésta se secara, con una técnica que él desconocía, al fresco, que además no da margen al error. Para tal fin, Donato Bramante, el arquitecto papal, construyó un andamio colgado de huecos abiertos en el techo. Al ver la estructura, Miguel Ángel dijo que eso dejaría huecos permanentes en la bóveda y preguntó qué pasaría cuando al pintar él alcanzara los huecos. Bramante no tuvo respuesta. Molesto, el Papa ordenó a Miguel Ángel que él mismo se construyera su andamio y el escultor lo hizo, dando así inicio a la obra. Fueron 54 meses de confinamiento solitario, pintando contorsionado, bajo una pertinaz lluvia de yeso y pintura, y resolviendo las deformaciones que la superficie curva producía en sus dibujos. Pero el resultado valió la pena. Miguel Ángel pintó más de 300 figuras con colores brillantes que dejaron su huella en la historia del arte. Pero Miguel Ángel no solo construyó el andamio, produjo también sus estarcidores, pigmentos, pinceles y accesorios, pues todo debía funcionar exactamente como él necesitaba. Guardando el sentido de proporción, esto ilustra lo que Dios hace con sus medios para lograr sus fines. Llama y forma sus instrumentos para emplearlos como Él quiere. En nuestro texto, el apóstol San Pablo nos habla de ser instrumentos para honra. ¿Cómo son esos instrumentos? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. En primer lugar, los instrumentos para honra son instrumentos santificados. De manera general, un instrumento, un utensilio, una herramienta, es todo aquello que sirve para un uso o fin determinado, usando los materiales adecuados para dicho fin. Así, un arma se fabricaba con hierro, un molino con piedra, etc. Aún los objetos decorativos o suntuarios son instrumentos con vocación. Pero en el Nuevo Testamento, instrumento es un término empleado también en sentido figurado. Cuando el Señor Jesús envió a Ananías de Damasco a orar por la vista de Saulo de Tarso, Ananías se resistió diciendo que el hombre era un perseguidor de la iglesia. La respuesta del Señor fue contundente: ve, porque instrumento escogido me es este, porque llevará mi nombre delante de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Claro está que existe una gran diferencia entre una herramienta y un hombre.
entre un objeto inanimado y un ser dotado de inteligencia, emociones y voluntad. En la antigüedad bíblica se solía santificar ritualmente a personas, lugares y objetos, pero la santificación que Dios nos demanda ahora no es de naturaleza ceremonial, tiene que ver con nuestro culto racional, es decir, con un culto consciente y deliberado, como San Pablo menciona en Romanos 12:1. En el flujo del mensaje de los profetas, el Señor Jesús separó lo ritual de lo moral. Ya el profeta Jeremías había dicho: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Ya Ezequiel había anunciado que vendría el día cuando Dios haría un nuevo pacto con su pueblo y lo purificaría y le daría un corazón nuevo. El Maestro enseñó también que lo que nos contamina no es lo que tocas o lo que comes, sino lo que sale de tu corazón. Mateo 15:9. ¿Pero qué significa esto en la vida diaria? Antes de responder esta pregunta, debemos tener en mente la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, es decir, la idea de que todos somos ministros competentes de un nuevo pacto, como San Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 al versículo 8. En 1 Timoteo 4:12, Pablo exhorta a Timoteo a ser ejemplo de pureza. Puro proviene de la misma raíz de la que proviene la palabra santo, que originalmente aludía a lo que suscita sobrecogimiento espiritual. En la versión griega, puro aludía específicamente a los nazareos, como encontramos en Números capítulo 6, versículos 2 y versículo 21. Como sabemos, desde la antigüedad existió en Israel la práctica de hacer un neder nazir, es decir, un voto de nazareo, término este último que viene de una raíz que significa tanto abstenerse como consagrarse. El voto implicaba la consagración a Dios de una persona de forma temporal, por un mínimo de un mes, o de forma vitalicia, como enseña también el libro de Números, capítulo 6. Los nazareos eran personas comunes y corrientes que se consagraban voluntariamente a Dios. Importantes personajes bíblicos lo fueron: los jueces Sansón y Samuel, los recabitas mencionados en el libro del profeta Jeremías, Juan el Bautista e incluso Jacobo el Justo, el medio hermano del Señor Jesús y primer obispo de la iglesia de Jerusalén. El nazareo era pues una persona sagrada, entre comillas. Traía a la luz el carácter sacerdotal de la nación del pacto en una forma particular, la cual debe ser incorporada necesariamente en la organización espiritual de la comunidad. Pero la pureza que Pablo demandaba a Timoteo no era de orden ritual. Pureza aludía aquí al ejemplo moral del Señor Jesucristo, a esa integridad de la que el apóstol San Juan nos señala cuando dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. En su manual de autoconfrontación, John Christian Brogger, un misionero y productor de radio en Asia, dedicó un apartado para hablar de los pecados que dominan la vida, diciendo sin rodeos: siempre que practicas un pecado en particular, te colocas bajo su control. Mientras estés esclavizado de ese pecado, no puedes afirmar que estás siguiendo con todo tu corazón a Jesucristo. Si continúas practicándolo de manera persistente y no das los pasos bíblicos para vencerlo, entonces existe una razón para dudar de tu salvación. A pesar de tu incapacidad inherente para vencer el pecado que domina la vida, se te ha dado, como creyente en Cristo, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios para vencer cualquier pecado. Además, al ir venciendo el pecado por el poder de Dios, se desarrolla en tu vida el carácter de Cristo. Pero Brogger va más allá. Al hablar de la perspectiva de Dios sobre los pecados que dominan la vida, decía: eres responsable ante Dios por tus obras, pensamientos, palabras y acciones, incluyendo las que dominan la vida,
o las que se dice que son de predisposición genética o adicción. Sus afirmaciones pueden resultarnos desafiantes y hasta incómodas, pero el discipulado radical no deja lugar para mimos o autoengaños. A diferencia de otros, Brogger no buscaba esclavizar a nadie, no trataba de enseñorearse de nadie, hablaba de las demandas del señorío de Cristo al que cada quien tiene que optar o no por su propia determinación. Así que, basado en la Biblia, describe las características de los pecados que dominan la vida diciendo: practicas ese pecado aunque has tratado muchas veces de no hacerlo. Practicas ese pecado y culpas a los demás o a las circunstancias por no dejar de hacerlo. Niegas que lo que estás haciendo es pecado. Te convences a ti mismo de que no estás esclavizado y que puedes detenerte en cualquier momento. Te convences a ti mismo de que este pecado no tiene poder sobre ti, ya que no lo cometes tanto como lo hacías antes. Repites este pecado, aunque el placer o la satisfacción sean de corta duración para ti, y el daño para ti y para los demás es considerable y de larga duración. Tratas de esconder tu pecado, teniendo una vida doble, mintiendo con regularidad para encubrirlo, aparentando ante los demás vivir a la manera de Dios, actuando indignado o sorprendido cuando alguien descubre tus incongruencias, siendo contencioso, animando a los demás a unirse a tu causa. Insultas o calumnias a las personas que tratan de restaurarte con el Señor y con los demás. Continúas con ese pecado, aunque sabes que no es edificante seguir en él. Cometes ese pecado sabiendo que perjudica el testimonio de Jesucristo en tu vida y que es piedra de tropiezo para otros. Continúas con ese pecado, a pesar de saber que la palabra de Dios te ordena que lo dejes y la provisión de Dios es suficiente para librarte de esa esclavitud. Cometes ese pecado repetidamente, aunque sabes que no agrada ni da gloria a Dios. Continúas en este pecado, aun cuando te das cuenta que tus obras, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones no se conforman al carácter de Cristo. Me desafían estas palabras, me abruman, me constriñen esas palabras, pero el vivir libres de cadenas físicas o emocionales es, ni más ni menos, lo que significa ser vasos limpios. Hay una segunda enseñanza en nuestro texto. La palabra de Dios nos enseña que los instrumentos para honra son instrumentos útiles. Una vez que hemos entendido que somos llamados para ser instrumentos limpios, debemos entender también que somos llamados a ser instrumentos útiles. Hay objetos consagrados que fuera de su propósito ritual no tienen un uso práctico. Cuando un servidor ingresó al seminario, mi familia vivía en la ciudad de Durango. Fui a visitarla y alguien me dijo que en la Catedral de Durango había una buena librería. Fui a buscarla y caminando entre cuartos y pasadizos, llegué a un lugar donde una anciana planchaba un alba sacerdotal, la túnica blanca con la que se visten. Le pregunté por la librería, pero rocé casualmente la prenda con la mano y la mujer casi me mata. Eso no se toca, mea culpa, yo no lo sabía. Pero a pesar de nuestras consabidas diferencias, entiendo en parte esa lógica, esa manera de pensar. Recuerdo una chica que hace años fue a un campamento juvenil con su guitarra. Un joven le pidió el instrumento para llevar serenata a otra chica y ella respondió: «Lo siento, pero no te la puedo prestar. Yo se la pedí a Dios con la promesa de que solo lo utilizaría para cantarle a Él. Solo te lo podría prestar con ese propósito». Cuando se consagra un espacio para el culto, solo se puede utilizar para eso. No puede utilizarse como salón de fiestas, de juegos, comedor, etc. Pero como veremos más adelante, Pablo hablaba aquí de una santidad y de una utilidad que van más allá de lo meramente ceremonial. Ser útiles a Dios es de hecho nuestra primera vocación.
Fuimos creados para ese fin. Fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Ese fue nuestro primer oficio, razón por la cual la mayor tragedia en esta vida es no ser útiles a Dios, no ser útiles al prójimo y no ser ni siquiera útiles a nosotros mismos. ¿Existe entonces algún modelo para el servicio? La respuesta es sí. El modelo es Jesucristo. John MacArthur dice al respecto: ¿qué es lo que hace a un líder? ¿El rango? ¿El estatus? ¿La fama? ¿El poder? ¿El estilo? ¿Se confiere el liderazgo por la estructura organizacional? ¿Cuál es el modelo ideal para los líderes? ¿Es el ejecutivo corporativo? ¿El comandante militar? ¿El jefe de Estado? El Señor Jesús responde estas preguntas con pocas palabras. Su punto de vista de liderazgo es totalmente ajeno a la sabiduría convencional de nuestra época. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Según Cristo, el verdadero liderazgo demanda servicio, sacrificio y entrega desinteresada. Pero la utilidad de los instrumentos pasa por nuestra actitud ante el servicio santo. Pasa por nuestra disposición. El mismo John MacArthur destaca esta idea cuando dice: «El Nuevo Testamento no fue escrito por la élite de Egipto, no fue escrito por la élite de Grecia, Roma o incluso de Israel. Los más grandes eruditos en el mundo en ese momento estaban en Egipto. Estaba allí la mayor biblioteca de la antigüedad en Alejandría. Los filósofos más distinguidos estaban en Atenas. Los líderes más poderosos estaban en Roma y los genios religiosos estaban en Israel. Pero Dios no usó a ninguno de ellos. Él solo usa vasijas de barro. Pasó a Heródoto, el historiador, a Sócrates, el filósofo, a Hipócrates, el padre de la medicina, a Euclides, el matemático, a Arquímedes, el padre de la mecánica, a Cicerón, el orador, a Virgilio, el poeta. Los pasó a todos. ¿Por qué? Las vasijas de barro servían mejor a sus propósitos. Desde un punto de vista humano, todas las personas prominentes eran vasijas magníficas, pero alguien profundamente impresionado por su propio valor no va a ver valor alguno en el Evangelio. Así que Dios escogió a campesinos, pescadores, recaudadores de impuestos, vasijas de barro elegidas para llevar, proclamar y escribir el tesoro inestimable del Evangelio. Un rabino afirma: el vino no puede ser guardado en recipientes de oro o plata, pero sí en recipientes de humilde barro. Del mismo modo, solo puede guardar la palabra de Dios quien es verdaderamente humilde. La humildad es la actitud que nos coloca de manera consciente en el lugar que nos corresponde delante de Dios. Existen numerosos textos donde se afirma que Dios resiste a los soberbios y también se afirma que Dios da gracia a los humildes. Un hombre que sabía de la humildad, pues dejó su puesto de médico de la reina Isabel II para servir como pastor, el doctor Martin Lloyd-Jones, decía sobre los pobres de espíritu: a lo que nuestro Señor se refiere es al espíritu, es a la pobreza de espíritu. En otras palabras, es en última instancia la actitud del hombre para consigo mismo. Esto es lo que importa, no que sea rico o pobre. Estas bienaventuranzas indican con una claridad la diferencia total y esencial
entre el hombre natural y el cristiano. Vimos que hay una división bien clara entre dos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo, el hombre cristiano y el hombre natural. Pues bien, no hay quizá afirmación que subraye y ponga en relieve esa diferencia mejor que bienaventurados los pobres en espíritu, y permítanme mostrarles el contraste. Se trata de algo que no solamente el mundo no admira, lo desprecia. No es posible encontrar una antítesis mayor al espíritu y visión del mundo que la que hallamos en este versículo. ¿Cuánto insiste en el mundo, en la creencia en la dependencia de uno mismo, en la confianza en uno mismo? Su literatura no dice otra cosa. Si quieres prosperar en este mundo, afirma, hay que creer en uno mismo. Esta idea domina por completo la vida de los hombres de este tiempo. En realidad diría incluso domina toda la vida, a excepción del mensaje cristiano. Pero si ser instrumentos útiles pasa por nuestra actitud, pasa también por nuestro concepto del servicio. De entrada, Pablo llama servicio, diaconía, a lo que nosotros llamamos ministerio, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pero esto va aún más allá, pues llamamos servicio a lo que hacemos, pero Jesucristo llama servicio a lo que somos. No se trata de hacer, sino de ser. El Señor Jesús dice, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículos 18 al 20. El árbol no da buenos frutos para ser un buen árbol, los da porque esa es su naturaleza. Y de acuerdo con el Nuevo Testamento, todo aquello que nos resulta grato o de utilidad es fruto. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de instrumentos para honra. En último lugar, son instrumentos dispuestos. Hablando sobre la importancia de la disposición, el Señor Jesús contó la parábola de los 2 hijos diciendo, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Esta parábola está en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Con esta parábola, el maestro contrastaba el corazón incontrito de muchos religiosos con la genuina contrición de muchos pecadores, pero a fin de cuentas el tema era la disposición del corazón. Esto significa que todo instrumento útil debe estar disponible, listo para ser empleado como el dueño lo disponga. Es la misma idea que planteó también cierto rabino cuando dijo, un hombre debía ser como una vasija que recibe gustosa lo que el dueño vierte en ella, sea vino o sea vinagre. Entre paréntesis, aquí cabría una lectura adicional que tendría que ver con nuestra actitud ante las alegrías y las tristezas que en el marco de la soberanía de Dios acaecen en la vida, pero eso sería otro tema. Volviendo a nuestro asunto, como ocurre en el mundo físico, donde el agua, el viento, el músculo, la electricidad o la combustión mueven a una herramienta o equipo, en el mundo espiritual, un instrumento necesita también una fuente de poder. Esa fuente es aquel a quien sirve. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. William MacDonald dice sobre este texto, aquí tenemos la maravillosa fusión de lo divino y lo humano. En un sentido somos llamados a obrar en nuestra salvación y en el otro
Es solo Dios quien puede capacitarnos para ello. La redención es enteramente una obra divina y nosotros simplemente creemos y entramos en ella. Pero lo que MacDonald dice sobre la redención vale también para todas las demás realidades de la vida cristiana, incluido el servicio. Dietrich Bonhoeffer dijo respecto a la Iglesia algo que vale también para el servicio cristiano. Podemos incluso parafrasear uno de sus pensamientos sobre la comunidad cristiana. Bonhoeffer hablaba sobre la Iglesia, pero podemos sustituir ese nombre por servicio y el mensaje es el mismo. El servicio cristiano no es un ideal a realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo de la que Él nos permite participar. En la medida que aprendemos a reconocer que Jesucristo es el verdadero fundamento, el motor y la promesa de nuestro servicio, en esa misma medida aprendemos a pensar en Él, a orar y a esperar por Él con serenidad. Fundado únicamente en Jesucristo, el servicio cristiano no es una realidad de orden psíquico, sino de orden espiritual. Esto es precisamente lo que lo distingue de los demás servicios. La Biblia entiende por espiritual el don del Espíritu Santo que nos hace reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Por psíquico, en cambio, se entiende la expresión de nuestros deseos, nuestras fuerzas y nuestras posibilidades naturales. Toda realidad de orden espiritual descansa sobre la palabra clara y evidente que Dios nos ha revelado en Jesucristo, y por el contrario, el fundamento de la realidad psíquica es el conjunto confuso de pasiones y deseos que sacuden el alma humana. De modo que, si el fundamento de nuestro servicio es la palabra revelada en Cristo, debemos entonces ser leales a esa palabra. Debemos lealtad al Evangelio. Es necesario puntualizar esto, porque hoy en día el Evangelio ha sido sustituido por aquello a lo que San Pablo llamaba en Gálatas 1:6 otro evangelio. Juan Stam, quien ahora está con el Señor, menciona 5 evangelios que no son evangelios, es decir, falsas buenas nuevas que encandilan y destruyen a los creyentes como las lámparas a las polillas. Estos evangelios son, número 1, el evangelio dinerocéntrico, en el que los predicadores de la prosperidad se inventaron una supuesta ley de la siembra, malinterpretando 2 Corintios 9:10, convirtiendo una simple alegoría agrícola en una especie de ley universal y automática comparable a la ley de la gravedad. Este discurso va de la mano con el culto al éxito que produce una sociedad cristiana basada ya no en el amor, sino en la competencia, y cuyos criterios de legitimación son el dinero y la fama. Un cristianismo, entre comillas, que predica la justificación por logros, que idolatra a los exitosos y ningunea a los no exitosos. Número 2. El evangelio demoniocéntrico, conocido como guerra espiritual. Este movimiento ve demonios debajo de las piedras y se enfoca en ellos más que en Cristo. Interpreta toda la vida cristiana como una lucha contra Satanás y sus huestes. Claro que el demonio es real. Los evangelios presentan casos de individuos que fueron liberados de él por Cristo. Esto es cierto, pero no es central en el evangelio, ni debe serlo en nuestra experiencia de fe. A esos poderes, como decía Barth, debemos mirarlos con el rabillo del ojo. Mirarlos de frente es darles gusto, es otorgarles un poder que de otra manera no tendrían. Nuestros ojos son para otro. 3. El evangelio milagrocéntrico. Ciertamente el poder del Señor no ha disminuido como para no salvar, ni Él se ha vuelto sordo como para no escuchar. Isaías 59:1. Los milagros son importantes en la Biblia, pero un evangelio cuyo énfasis cae en los milagros no es el evangelio del Nuevo Testamento. Los milagros son señales, también son parábolas. Ante cada milagro debemos preguntarnos
¿Qué quiere Dios enseñarnos con esta señal? El milagro nunca es un fin en sí mismo. Ocurre en función del propósito divino de salvación. Ocurre donde Dios quiere y cuando Dios quiere. Los milagros son legítimos en su lugar, pero su lugar no es el centro de la fe y de la vida cristiana. Por cierto, ¿se imagina usted a cuántos ministerios de falsos sanadores ha matado el coronavirus? Número 4. El evangelio raptocéntrico. En este caso, la fe se centra en que Cristo vendrá a levantar a su iglesia y llevarla al cielo antes de la gran tribulación. Tengo amados hermanos y amigos que son fieles cristianos y creen eso. La ferviente expectativa del rapto domina la fe de millones de evangélicos y a veces consiste en su única esperanza. Pero la palabra rapto no aparece en la Biblia. Un análisis gramatical serio nos lleva a entender que la frase verbal seremos arrebatados cifra simplemente el acto de llevarnos a lo único importante, a nuestro encuentro con Cristo. El evangelio raptocéntrico no solo confunde verbos con sustantivos, confunde también un mero transporte con lo único importante, encontrarnos con aquel a quien hemos amado sin haber visto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Y 5. El evangelio egocéntrico. Un denominador común de los pseudoevangelios es su egocentrismo. Proclaman evangelios de ofertas. Ofrecen sin las exigencias del discipulado, la prosperidad, el poder, la victoria, la sanidad y la profecía, el escape de la gran tribulación y del infierno. En síntesis, nuestro dilema es simple. O creemos y predicamos evangelios de pacotilla, evangelios de piratería, o creemos y proclamamos el santo evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que nos demanda tomar la cruz y seguir a Jesús. No a ser creyentes o fieles a la iglesia, sino discípulos de Cristo. Ese evangelio que nos manda al mundo no para estafarlo con baratijas religiosas o chucherías exegéticas, o para producir simpatizantes que crean lo que Cristo ha enseñado, sino a ser discípulos que hagan lo que ha mandado. Es necesario definir nuestra lealtad al Evangelio, porque en este tiempo hay evangelios que avergüenzan al Evangelio, pero del verdadero Evangelio de Jesucristo, solo podemos decir con el apóstol San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Como conclusión, el maestro utilizaba las figuras más coloquiales, los lirios del campo, las aves de los cielos, la pesca, la familia, etc., para ilustrar las verdades del reino. Este es, de hecho, un antiguo método rabínico. Cualquier cosa puede servir para tal fin. Fascinado por los avances tecnológicos de su tiempo, un rabino del siglo XIX decía: cada cosa puede enseñarnos algo, y no solamente lo creado por Dios, también lo que ha creado el hombre puede enseñarnos. ¿Qué podemos aprender de un tren?, preguntó un discípulo. Que podemos perderlo todo en un segundo. ¿Y del telégrafo? Que cada palabra se cuenta y se cobra. Y del teléfono, que lo que decimos aquí se escucha allá. Actualice usted esta analogía con tecnologías de este tiempo y la enseñanza será la misma. Si las cosas creadas tienen utilidad y vocación, ¿cuánto más el hombre creado para glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él? La honra de la que Pablo habla aquí tiene exactamente ese sentido. Designa concretamente el reconocimiento de la dignidad que va ligada al rango o a la posición. No es una honra de labios, es una honra de vida.
Y aunque ser esa clase de instrumentos pasa en parte por nuestra propia responsabilidad, esto no debe ser motivo de frustración o de tristeza para nosotros. El Señor nos llama a un servicio gozoso, de lo que John Piper dice: servir a Dios es totalmente diferente que servir a cualquier otra persona. Dios es extraordinariamente celoso de que entendamos esto y que lo disfrutemos. Por ejemplo, nos demanda en el Salmo 100, versículo 2, servir al Señor con alegría, y hay una razón para esta alegría. Se encuentra en Hechos 17:25, que dice: Dios no es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él ha dado a todos vida y aliento y todas las cosas. Servimos con alegría porque no cargamos con el deber de suplir sus necesidades. Al contrario, nos regocijamos en un servicio en el que Él suple las nuestras. Servir a Dios significa recibir su gracia. El punto es claro: servir a Dios es un regalo y una bendición y una fuente de gozo y beneficio. Por eso digo con tanto celo que ni la alabanza de los domingos por la mañana, ni la alabanza de la obediencia diaria son un servicio gravoso a Dios, sino un recibir con gozo de parte de Él. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque nos has llamado a servirte y nos has llamado a servirte como instrumentos de honra. Permítenos hacerlo en Cristo Jesús. Amén.